Oremos. Grande y poderoso Dios, nuestro clamor en este momento es para que, como eres misericordioso y envías tu palabra, nos ayudes a cada uno de nosotros a ser receptivos, a recibir tu palabra con disposición de aplicarla, porque tú quieres nuestro bien, tú quieres nuestro aprovechamiento, quieres nuestro crecimiento, que redunda, Señor, para el beneficio de nosotros mismos. Por eso ayúdanos en este mensaje y seas tú quien hables a nuestros corazones. En Cristo oramos. Amén. El Dios que usted y yo adoramos y adoramos no solo en nuestras vidas privadas, pero aquí en este lugar, es un ser infinito. Él es el soberano quien creó y rige en el universo, el único ser adorable. Todas las criaturas le debemos la subsistencia. Hablo desde la minúscula pulga hasta el grandioso elefante. Nosotros, los seres humanos, en fin, todo lo que respira le debe la vida a Dios. La creación que tenemos a nuestro alrededor manifiesta todos sus onímodos, omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia. Tenemos también su palabra revelada, la Biblia, que nos habla de sus atributos, su personalidad y carácter. Sabemos que Dios expresa que nos creó a todos para que fuésemos adoradores, que alabemos su gloria y su gracia. Su objetivo y finalidad es bendecirnos como pueblo por la eternidad en un paraíso sin pecado. Entre tanto, entre que esperamos ese paraíso, Dios trata con nosotros los pecadores. Y quiero decirle, requiere de suma gracia, de suma paciencia y de muchísimo amor. La pregunta es, ¿cómo respondemos cada uno de nosotros al hecho que Dios nos ama, que nos debemos a Él, pero que Él es un Dios santo y justo? Uno de los efectos devastadores del pecado es que vuelve al hombre ignorante o rebelde hacia la voluntad, mandamientos, ordenanzas de Dios. A veces hasta reacios a mantener una santa comunión con Él. Bueno, en esta serie de mensajes originales del Génesis, hoy vamos a enfocarnos en la persona de Dios y su reacción hacia el pecado. Vamos a leer nuestro texto, que es Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 7. Como todos ya lo tienen preparado, dice así: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Primeramente, en el versículo 1 vemos cómo se multiplicó la raza humana en aquellos días. Hoy
componemos un total de 7 billones de personas. A pesar de que las familias se han reducido drásticamente en sus proles, hoy día hay un promedio de 2 a 3 hijos y hasta ninguno. Sabemos que hay países como en la China que es contra la ley tener familias grandes y abundantes. Bueno, la generación antediluviana se multiplicó, dice, hasta llenar la tierra de habitantes, porque los hombres eran más longevos, el ambiente era menos contaminado, eran más vitales, las familias muy numerosas. Inclusive un médico formuló que en un periodo igual en duración a la época antediluviana sería suficiente para aumentar la raza humana a 17 billones de personas. Contando ese periodo y contando cómo las familias eran tan numerosas. Inclusive Caín dice que fue a la tierra de Nod, fundó toda una ciudad con su familia. Porque es de suponer, una vez que el hombre fue expulsado del huerto del Edén, fue alejándose, fue tomando posesión de la mayor parte de la superficie de la tierra. Sabemos que la humanidad se multiplicó en gran manera porque cuando Dios decide destruir el mundo entero, es porque estaban en todas partes. Si se hubiera restringido el área de habitantes a los valles del Éufrates y del Tigris, pues el diluvio hubiera sido parcial y no global. O sea que se estaba cumpliendo el propósito de Dios, como aparece en Génesis 1:28, de fructificad, multiplicad y llenad la tierra. Lo triste es, como expresan los versículos 5 y 6, que dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era solamente el mal, que se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Más habitantes, más pecadores. ¿Por qué? Porque, hermanos, el pecado es consecuente con no dar gloria ni gracias a Dios. En Efesios capítulo 1, Dios expresa el propósito por lo cual Él nos creó a nosotros, los hombres. Sí, hay que trabajar, hay que subsistir, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, recrearse de vez en cuando. Pero nuestro mayor propósito que le da sentido a mi vida es adorar y alabar a Dios. No hay otro, no hay otro. Pero ¿qué pasa con el pecado? Que el pecado no nos permite darle gloria a Dios y vivir para Él. Eso lo expresa, busquen por favor Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Perdón, Romanos capítulo 1, disculpe, versículo 18 en adelante. Prestemos atención a la lectura de la palabra de Dios. No solamente siga con la vista, permite que esa palabra entre en su mente y haga la obra dentro de usted. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Ahora, ¿cómo se lo manifestó Dios a los hombres? Dice el 20: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, o sea, lo que Dios es y sus atributos, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Y hoy día está disponible más que nunca, porque hoy podemos, por ejemplo, ver un video del glorioso universo y de todas las galaxias y todos esos astros, estrellas y planetas que Dios ha creado. O sea que Dios, a través de la creación, está manifestando su eterno poder y deidad.
Dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que los hombres no tienen excusa, de modo que no tienen excusa. Basta con la creación para no tener una excusa, para decir, yo vivo para alabar y glorificar a Dios. Dice el 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. O sea, no le tienen en cuenta en sus vidas, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahí está envuelta toda la idolatría. Por lo cual también Dios los entregó la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Esa es la idolatría, el cual es bendito por los siglos. Amén. Yo digo amén. Él es bendito por los siglos. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, o sea, el lesbianismo. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío, el homosexualismo. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada. Por eso que tratan continuamente de estar justificando sus propios actos para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaño, malignidades. Me parece que estoy viendo el noticiero. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Desde la caída, el pecado y la maldad fueron en aumento hasta el punto de causar que Dios se arrepintiera de haber creado al hombre. Sí, la multiplicación estaba de acuerdo con el plan divino, el problema era la maldad de la gente. Porque mientras más aumenta la población, más aumenta el pecado y sus consecuencias. Fíjense, si se sigue una trayectoria, primeramente hubo una depravación natural, como resultado de la caída de Adán y Eva. Eso se aprecia en Caín. En Caín, que mató a su hermano por envidia y celo. Por el asesinato de Abel, entonces los descendientes de Caín ya mostraron un poco interés hacia lo espiritual. Porque si él mismo estaba mal con Dios, después que le iba a enseñar a sus hijos a lo mismo. La misma relación que Caín tenía con Dios, se le enseñó a su prole, a su generación. Tal es así que ya Lamec, un descendiente de Caín, fue el que introdujo la poligamia, violando la ley del matrimonio. Pero hermanos, quiero resaltar aquí de estos versículos 5 y 6, porque estamos enfocados en Dios y su reacción al pecado. Puede ver ahí cómo Dios manifiesta su sentir, cómo a Dios le causa dolor en su corazón cuando uno peca. ¿Se pudo dar cuenta? Hermano, eso tiene que ser motivación para nosotros, sus hijos, que lo amamos. Tiene que ser una motivación hacia la santificación de vida. ¿Por qué? Porque el pecado no solo le es desagradable a Dios, sino que Él lo sufre. Y cuánto más no lo sufre en sus hijos. Y hermanos, Dios es amor, Él es paciente, pero su longanimidad tiene límites. El capítulo presenta un acto tan abominable que provocó un juicio divino radical. Tuvo que ver con sexo, con fornicación.
O sea, esta unión totalmente anormal, violando el orden de la creación, dice, fue tan escandalosa como para requerir el juicio universal del diluvio. Yo sé que la interpretación de este suceso es uno de los pasajes más controversiales y difíciles de la Biblia, pero no estamos en un estudio bíblico, estamos en un sermón. Así que nos basta con ahora saber que este gran mal tuvo que ver con el acto sexual. De más está decir, en ese aspecto, cuán promiscuo y cuán degradado es el hombre cuando se trata de la unión física entre un hombre y una mujer, una pareja de por vida. ¿Por qué quiero realzar este hecho? Porque entre el pecado, pues existe el vicio a las drogas, que es terrible. Existe la criminalidad, que también es horrible. Pero si usted se pone a darse cuenta, todo lo que tiene que ver con inmundicia sexual es uno de los pecados que más abarca a la humanidad y degrada a la persona, porque no solamente son actos externos, pero también internos en la mente. Y por eso vale la pena llamar la atención. El acto sexual es algo santo, limpio, puro. El mismo Dios lo creó para la pareja de un hombre, una mujer, dentro del matrimonio. Esos son los parámetros. Ahora usted se puede dar cuenta cómo nosotros en nuestra rebeldía queremos romper ese parámetro y salirnos en nuestros propios caminos. ¿Por qué? Lo leímos en Romanos 2. El hombre no tiene en cuenta a Dios. Si tuviéramos en cuenta a Dios, refrenáramos todos esos impulsos e instintos. El egoísmo que hay en nosotros no nos permite ser racionales. El hombre todo lo que procura es satisfacer sus bajos instintos degradantes, aunque tenga que victimizar a alguien hasta causarle la misma muerte. De hecho, una relación íntima, de mutuo acuerdo, fíjense, de mutuo acuerdo, fuera del matrimonio, es fornicación y es pecado contra Dios. Ahora, más agravante aún, entonces son las violaciones, la pornografía infantil, exponiendo a niños a situaciones que no están preparados ni física ni mentalmente para resistirlas. Les causan traumas y secuelas perennes, volviéndolos a ellos mismos, no solamente víctimas de la sociedad, pero posiblemente en un futuro violadores. La mayoría de los casos de personas que hoy día sus caminos no son rectos han sido víctimas de relaciones incestuosas. Se cuenta de una niña, solamente tenía 6 años. Fue violada por un pariente y por su madrastra. Escuchen, porque esto asombra. Yo escuché su testimonio. Hasta los 12 años, esta niña fue molestada por un abuelastro. Cuando vino y le contó a la abuela, ustedes saben qué le respondió a la abuela. Lo que tienes que hacer es irte y venderte. Se fue de su casa. No le quedó otro remedio que ponerse debajo de el mandato de un pin y ser hasta el día de hoy una prostituta. En la India las niñas son obligadas a prostituirse. ¿Sabe para qué? Para pagarle a los padres el costo de haberlas criado. Además está hablar del tráfico humano que se lleva a cabo en nuestras fronteras. Hermano, estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Aquí en nuestra área recientemente a un niño lo obligaron a montarse en una camioneta.
al poco espacio pues lo dejaron ir, pero lo obligaron. O sea, los niños ya no pueden ni estar afuera jugando solos, ni caminando, ni montando bicicletas solos, porque corren estos peligros. Recientemente se ha escuchado el caso de este hombre en Fort Myers. No solamente violó a varias mujeres, pero mató a una de ellas. Y lo increíble fue lo que ocurrió la semana pasada, como un pobre trabajador de un restaurante chino que llevaba comida o alimentos a las casas para robarle, le quitaron la vida. Y nosotros pensamos que esto aquí es tranquilo y pacífico. No hay rincón en la tierra donde el pecado no haya llegado y haya hecho estragos. No lo hay. ¿Sabe por qué? Porque ese pecado quienes lo llevamos somos nosotros, los habitantes. Hoy día no hay pudor. ¿Quiénes saben lo que significa esa palabra? Pudor. Los jóvenes, ¿alguna vez habían escuchado esa palabra pudor? No es sudor. Pudor. Ustedes están correctos. Eso significa vergüenza o timidez. Sobre todo al enseñar las partes del cuerpo que deben de ser reservadas para el cónyuge. Hoy día la gente se autograba frente a un computador y vende sus videos. Pero lo más increíble es que después se excusan diciendo, eso no es prostituirse porque yo no toco a nadie. Es para ganarme la vida. Es un negocio que se está explotando por la cantidad de enfermos mentales que pagan para entretenerse. Sexo cibernético. Eso sí no lo conoció la generación de Noé. Seguro que no. El tiempo ha pasado. Me hubiera gustado haber leído estos versículos, pero hay una parte del mensaje muy importante. Y es a veces el tiempo traiciona. Pero, por favor, en Levíticos, capítulo 18 y el capítulo 20, no lo busques, es una referencia. Ténganlo pendiente. Son dedicados a las relaciones sexuales. Es interesante cómo en el capítulo 18, en varios versículos, se dice, no descubras la desnudez. No descubras la desnudez. Fíjense, noten cómo Dios, ¿acaso es Dios nuestro ahora cambió su manera de pensar y su mentalidad con relación al pecado? ¿O es el mismo Dios? ¿Dejó de ser, en vez de 3 veces santo, 2 veces santo? No, Él sigue siendo 3 veces santo. Y Él al pueblo de Israel le dijo, esto es lo que a mí me agrada y estos son mis parámetros. No descubras la desnudez de otra persona que no sea tu cónyuge, prácticamente dice el capítulo. Y habla de las relaciones entre mujeres, habla de las relaciones entre hombres, etcétera, etcétera. Léalo, Levíticos 18 y 20. Miren, volviendo a Romanos, el capítulo 2, quiero, ese último versículo ahí, resaltar algo. Miren la última parte. Capítulo, sigo diciendo el 1, el versículo 32, el que acabamos de leer, disculpen. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. 1:32. ¿Cuántos de aquí se atreverían a mirar una película XXX? Voy a volver a repetir la pregunta. ¿Cuántos de aquí se atreverían a mirar una película XXX? Si usted no sabe qué es XXX, después pregúntele a otro. Yo no vi ninguna mano. ¿Cuántos de aquí se paran frente al televisor a ver novelas
con material pornográfico XXX. ¿No? Hoy día, fíjense, Levítico 18 dice, no descubras la desnudez de ningún otro ser humano que no sea tu cónyuge. Porque lo que es común y lo que paga bien es el desnudarse frente a la televisión. ¿O usted cree que los hilos dentales no son desnudarse? ¿No? Claro que sí. Hoy día, si no se desnudan, no es normal. Inclusive ahora han añadido todo material homosexual como si eso fuera normal. Pero lo triste es que muchos se complacen en verlo, sin ningún tipo de remordimiento, sin pensar en si Dios a esto le agrada. Se meten en el internet y empiezan con los videos a mirar pornografía. Hermanos, ¿se da cuenta cómo en la generación de Noé dice era de continuo planeando el mal? Continuo, nada más que la mentalidad era el mal, satisfacer estos instintos que hay dentro de mí, que la Biblia le llama concupiscencias, que quiere decir deseos desordenados de cualquier índole. Eso está ocurriendo en nuestros días. Por eso, Dios tiene que decir algo y tiene que reaccionar de alguna manera. Su primera reacción fue, una de las reacciones fue, tengo que acortarle la vida al ser humano. Porque no es posible que continúe viviendo 900 años con este pecado, porque usted se imagina cómo aumentaría la maldad y las víctimas. ¿Se imagina que las 7 billones de personas que hay hoy día vivan 900 años? Entonces Dios hizo así, voy a cortar la edad promedio del hombre. Hoy día estamos en 80, los más robustos. Y por eso hay una advertencia ahí en 1 Corintios que dice, hay muchos enfermos, muchos debilitados, hasta muchos han muerto por haber tomado la Santa Cena indignamente. Esa es una de las consecuencias, pero sabemos que la peor de las consecuencias es que dice ese versículo 3 ahí de Génesis 6. Génesis capítulo 6, versículo 3. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. No contenderá. Es como diciendo el Señor, yo quiero que vivan. Yo quiero que ustedes se santifiquen. Yo quiero bendecirles, yo quiero hacerles bien. Y para ello, yo les voy a advertir con mi palabra escrita y predicada. Les voy a advertir por medio de las consecuencias. Les voy a advertir por medio de castigos disciplinarios. Les voy a advertir por medio de señales, por medio de sus propias conciencias. Les voy a advertir. Pero quiero decirles, yo no voy a luchar con ustedes para siempre. Hay un momento que cada uno de nosotros tiene que reaccionar y decir, yo me tengo que arrepentir y convertir, no puedo seguir en lo mismo. Simplemente no puedo, y eso es lo que es realmente arrepentirse, un cambio de actitud hacia el pecado. Cristo estuvo predicándole por medio del Espíritu Santo, utilizando la persona de Noé, a aquellos antediluvianos, un lapso de 120 años. ¿Resultado? 0. Negativo. Hoy día pasa lo mismo. Hoy día se le predica a las personas y es oídos sordos. No quieren saber de Dios. No le hablen de pureza, no le hablen de nada que no sea vicio, sexo, droga, etcétera y etcétera. Bueno, Dios envió juicio a aquella generación. También lo va a enviar a esta generación postdiluviana. Dios exterminó a aquella generación por medio del agua. Dice la palabra que Él va a exterminar esta generación por medio del fuego.
Primera de Corintios 6 del 18 al 20 hace una seria advertencia hacia el pecado sexual, hacia la fornicación. Hermanos, la relación sexual solamente está limitada para el matrimonio, para la pareja de un hombre y de una mujer. Hemos aprendido que el pecado es causa de desagrado y tristeza en Dios. Que Dios es paciente, sigue tratando con el hombre, advierte y da oportunidad al arrepentimiento y a la conversión. Todo eso es derivado de su amor y su paciencia. Pero Dios también es santo y Él es justo. Otro versículo, me hubiera gustado haber tenido el tiempo de que lo leyéramos juntos. Segunda de Pedro 3, del 5 al 7. Lo leímos en nuestra lectura bíblica. Habla acerca de que los cielos y la tierra están reservados para el día del juicio de Dios, donde Él va a destruir el mundo por medio del fuego. Segunda de Pedro 3:9, Él hace un llamado al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3, del 10 al 13, Él hace un llamado a la santificación. Muchos de nosotros hemos hecho profesión de fe, reconociéndonos pecadores y recibiendo a Cristo como Señor y Salvador. Pero también tenemos un llamado a la santidad de vida. Y hay que purificarnos en el aspecto sexual. Usted tiene que decir no. Tiene que ser muy selectivo en las cosas que usted elige para entretenerse. Acuérdese que solamente se está entreteniendo. No vale la pena por un entretenimiento causar tristeza y disgusto en Dios. No vale la pena. Entonces, como cristianos tenemos que ser selectivos y abstenernos. No significa que vamos a andar por la puerta ancha como si nada hubiera ocurrido en nuestras vidas. Nos espera un paraíso al final del camino, pero el camino es estrecho. El camino es estrecho. Hay 3 recomendaciones básicas en Segunda de Pedro, y con esto ya yo termino, para nosotros los creyentes. Número 1, dice que debemos procurar diligentemente ser hallados por Él, o sea, cuando Él venga por su iglesia, sin mancha, eso quiere decir sin pecado, irreprensibles, eso en cuanto a conducta y carácter, y en paz, quiere decir en comunión con Dios y unos con otros. La segunda recomendación de Pedro es: no permitamos ser arrastrados por los inicuos. Acuérdense que ellos actúan así por incredulidad. No tienen conocimiento, no tienen esperanza, pero nosotros sí. Nosotros hemos recibido la gracia del Señor. Hay que evitar toda contaminación. Y 3, crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, hay suficiente pecado que se comete en este mundo, provocando ira y juicio en Dios, como para que nosotros estemos colaborando. ¿Por qué vamos a colaborar con el pecado, añadir más, cuando lo que tenemos que hacer es lo contrario? Reprenderlo y ser luz de Cristo. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Te damos, Señor, gracias por tu palabra. Tú nos haces un llamado a cada uno de nosotros a hacer conciencias de que tú eres un Dios santo y justo, amor, paciente con nosotros los pecadores, que nos das oportunidades para arrepentirnos y convertirnos, pero también eres justo y ejerces justicia. Ten misericordia de nosotros, porque el aspecto sexual, Señor, es algo del cual ha contaminado mucho a los hombres. Necesitamos de tu ayuda. Escucha nuestra oración. Yo quiero dar 1 o 2 minutos para que cada cual responda a este mensaje
en oración, enfocados sobre todo en esos pecados de índole sexual. Si usted ha estado andando con pornografía, viendo cosas que usted sabe que a Dios no le ha agradado, ojalá que no haya nadie haciendo cosas que a Dios no le agrade, o sea, cometiendo fornicación. Dios es Dios de oportunidades. Él no quiere que perezcamos, sino que procedamos al arrepentimiento. Pidámosles a Dios perdón, confesemos nuestros pecados. Su sangre nos limpia de todo pecado, porque abogado tenemos para con Dios. Pero como dice Pablo en Romanos, abundaremos en el pecado pecaremos para que la gracia abunde. No, de ninguna manera. Entonces, agradezcamos esa gracia que tenemos sobre nosotros, pero pidamos a Dios poder para hacer cambios en nuestras vidas, de modo que nos santifiquemos en este aspecto, en el aspecto sexual. Oremos. Señor, Padre, no queremos que nuestros pensamientos sean de continuo planificando el mal. Señor, no queremos pecar contra ti deliberadamente. Señor, tú pones delante de nosotros la vida y la muerte. Señor, tú te recuerdas de que somos polvo. Señor, tú nos conoces por dentro y por fuera. Tú sabes exactamente cuál es nuestra necesidad. Señor, misericordia y también poder de tu Espíritu Santo para pelear esta batalla y ser en el poder de Cristo ganadores. No hay nada que contigo yo no pueda hacer. Todo es posible. Pero ayúdanos, Señor, a ser decisivos en nuestras vidas, ser selectivos, abstenernos de todo mal, tener pudor, decencia y rechazar o repelar todo aquello que viene de la contaminación e inmundicia mundanal. Señor, permite que todos aquellos que usan el internet, si lo van de usar, que sea para bendición y no para destrucción de sus propias vidas. Santifica tu iglesia, santifica a los jóvenes. Pero a veces hablamos de los jóvenes, pero también hay personas ancianas y adultas envueltas en pornografía y en otras cosas, Señor, que a ti no te agradan. Ayúdanos en el poder de Cristo. Amén.